Imagínate ser pintora, queer, mujer, bruja, y que tus pinturas permanezcan ocultas por casi 90 años. Pero sobre todo que se te regrese el título de ser la pionera en la pintura abstracta. Así es, pese a que el pintor Kandinsky se proclamó a sí mismo el primero en realizar un cuadro de arte abstracto en la historia, déjame decirte que no fue así. No, mi ciela. El día de hoy te presento a Hilma af Klint. Y es que muchos años antes de que Kandinsky se proclamara el rey o el pionero de la pintura abstracta, ella ya había creado no uno ni dos, sino una serie de cuadros de pintura abstracta que permaneció oculta 20 años después de su muerte porque ella sí lo pidió. Pero para alcanzar realmente una fama pasarían más de 70 años y hasta es su historia. Hilma af Klint nació el 26 de octubre del año de 1862 en Solna. Es un municipio en el norte de Estocolmo, en Suecia. Por fortuna, venía de una familia adinerada y con amplios intereses intelectuales. Incluso Hilma tuvo acceso a la gran biblioteca de su padre. A los 18 años ingresó a la Universidad de Artes, Oficios y Diseño de Estocolmo para estudiar pintura. Para el año de 1882 se matriculó en la Real Academia Sueca de las Artes, que era uno de los pocos centros europeos que admitían mujeres en aquella época. Para el año de 1887, ella ya dominaba a la perfección el arte del retrato y el paisaje. De hecho, llegó a ser una de las alumnas más destacadas y brillantes de la academia. Posteriormente, Hilma se muda a Estocolmo, donde pudo entrar en contacto con grandes pintores, asistir a exposiciones e integrarse a un círculo artístico y feminista de la ciudad. Afortunadamente, todo esto le permitió vivir de sus cuadros, paisajes y retratos. Pero evidentemente el machismo no había desaparecido, pues simplemente por ser mujer, ella no pudo ser parte de algunos grupos artísticos del momento. Aunque había compartido aula con grandes pintores, se seguía considerando que la creación de pintura era únicamente para hombres, que lo mejor era que ella se dedicara a formar una familia. Es así como poco a poco Hilma se adentró en el mundo del espiritismo y la antroposofía, así como parte de la teosofía. Es una serie de creencias alternativas provenientes de los Estados Unidos que se popularizó en Europa en aquellas fechas. Para el año de 1896, la pintora junto a 4 amigas formaron un grupo llamado Las 5, con el que empezaron a practicar sesiones de meditación y espiritismo. En una de estas sesiones, los altos maestros, tal y como ellas llamaban a los guías, les pidieron que mostraran al mundo lo que habían visto en aquellas dimensiones espirituales. Las amigas no estaban muy convencidas de este hecho, pero Hilma af Klint aceptó el encargo e inició de esta manera su primera serie de cuadros abstractos titulada Las pinturas para el templo. A partir de entonces, Hilma cambió radicalmente su estilo pictórico e inició una doble vida, pues por un lado seguía pintando paisajes y retratos para tener los recursos económicos, pero por otro lado se entregaba a la creación de nuevas obras místicas y disruptivas, adentrándose así en el ignoto mundo del arte abstracto. Ella aún no lo sabía, pero había creado entonces el arte abstracto. Entre el año de 1906 y 1912, Hilma af Klint pintó los 193 cuadros que completan la serie de pinturas para el templo. Así es, dejó a Kandinsky como un verdadero payaso. Pero eso no fue todo. Durante esta primera fase creativa, af Klint también creó y desarrolló la serie Eros, las grandes pinturas de figuras y los días mayores, que es una colección de 10 cuadros de gran formato en los que representó las 4 etapas de la vida. Además, Hilma af Klint empezó a utilizar colores planos y tonos pasteles, algo que no se había hecho hasta el momento. Para el año de 1909, Hilma se alejó un poco de la escena artística para cuidar a su madre.
Hermann af Klint también escribió un libro de casi 2000 páginas tras estudiar y analizar su propia creación artística, y fue titulado Estudios de la vida espiritual. Además, completó decenas de cuadernos en los que analizó y teorizó sobre sus propios cuadros. Con ayuda de una de sus íntimas amigas y, según algunas fuentes apuntan, su compañera romántica Anna Cassel, ideó un plan para construir un museo para mostrar que hay más allá de la materia, y exhibió una pequeña parte de la serie Pinturas para el Templo en la Conferencia Mundial de las Ciencias Espirituales organizadas por la Sociedad Antropológica de Inglaterra en el año de 1926. Y aunque el artista había creado obras sin precedentes, ella sentía que la sociedad no estaba preparada para apreciar su arte. Lamentablemente falleció el 21 de octubre de 1944, poco antes de cumplir los 82 años, tras sufrir un accidente en el tranvía. Siguiendo la petición específica en su testamento, 2 décadas después de su muerte, su sobrino Eric af Klint, el último heredero del artista, abrió los enormes baúles en los que se habían encontrado su obra, con 1300 cuadros, 124 libretas repletas de anotaciones y 26.000 páginas escritas a máquina. Tras la primera exposición dedicada a las obras de Hermann af Klint, Kandinsky y otros pintores ya se habían consolidado como los padres del arte abstracto, y ella, lejos de ser reconocida como la pionera del mismo, quedó relegada en segundo lugar, aunque incluso muchos museos rechazaron incluir sus cuadros en las colecciones de arte abstracto, pues la obra escondida tendría que esperar algunas décadas más para ser valorada y apreciada. Y sería hasta el año 2013, casi 70 años después de la muerte de af Klint, que el Museo de Arte Moderno en Estocolmo organizó la primera exposición. A partir de entonces, el mundo empezó a apreciar el arte de la pionera. Pese a ser una figura imprescindible en la historia del arte, el nombre de Hermann af Klint sigue siendo menos conocido. Es por eso que a día de hoy se sigue reivindicando su papel como la pionera de una de las corrientes artísticas más importantes del siglo XX. ¿Y tú, ya lo sabías?